Bueno, buenos días. Un placer saludarlos. Me presento, soy el doctor Obel Hernández. Vamos a estar compartiendo en el día de hoy la primera actividad de tres actividades asíncronas en esta cátedra llamada Política Económica. Eh, a nivel académico, soy doctor en ciencias gerenciales, economista y con una maestría en finanzas. Vamos entonces a compartir eh, esta cátedra durante estas 5 semanas, ¿no? Eh, Soy profesor desde hace más o menos 25 años en distintas instituciones educativas y estoy comenzando, bueno, este es mi segundo periodo con el IESIT y con esta cátedra en particular. Entonces, bueno, vamos a comenzar eh, de una vez. Vamos a ver un poco cómo es la planificación de los encuentros. El día de hoy, 8 de julio, vamos a estar hablando de una inducción al tema, de manera síncrona. El 15 de julio ya está en ustedes empezar a estudiar tanto el tema uno como el tema 2 que se está viendo desarrollando. El 22 de julio nos volveremos a ver por esta vía, eh, donde vamos a tener un pequeño conversatorio. Me gustaría que todos participaran y hablar un poco sobre las actividades indicadas en el aula virtual, y conversar un poco sobre esas distintas respuestas que me hayan podido dar. El 29 de julio estaríamos también de forma asíncrona con el último tema, y el 5 de agosto también una vez más me gustaría compartir con ustedes, verles la cara, conversar y defender esa última pregunta que está indicada en su aula virtual con respecto a este tema. Un poco, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? La materia o la cátedra se llama Política Económica, y esta política económica vamos a empezar, como digo yo, con el A, E, I, O, U de la economía. ¿Cómo es eso? Vamos a hablar desde los primeros conceptos, que es la economía, o que es la economía política. Vamos a hablar un poco de lo que es el flujo circular de la economía. Vamos a hablar de lo que son los sectores económicos. Luego vamos a estar hablando de las ramas de estudio de la economía desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista microeconómico. Y vamos a estar viendo, que es lo que vamos a estar conversando en el próximo encuentro síncrono, de la diferencia entre lo que es la economía política y las políticas económicas. A partir de ese momento están sentadas las bases para hablar del tercer tema, donde vamos a hablar de lo que es la macroeconomía y las distintas políticas económicas, donde vamos a hablar de lo que son las políticas fiscales, las políticas monetarias, las políticas de renta o economía social, como también se le conoce, y las políticas comerciales o lo que se llama el comercio exterior. Vamos a ver esa relación entre las importaciones, exportaciones, saldo de la balanza comercial, entre otras cosas. Entonces comenzamos en materia y vemos un poco qué es la economía. Y básicamente, como siempre digo yo, para no leerles mucho la lámina, sino irle aportando comentarios, vivencias, opiniones, criterios, sugerencias. La economía lo es todo. No hay ningún sector económico en el mundo que esté ajeno del estudio de la economía, de los fenómenos económicos. Todos en el mundo, cuando hablo de todos, es todos nosotros, quien esté dentro de este curso y quien esté fuera de este curso, y quien esté en su casa y quien esté en su trabajo y quien esté en su cuadra, todos tenemos problemas o lo que se llama en economía el problema económico, que es la situación en la cual el hombre eh, lucha, por llamarlo de alguna forma, por la satisfacción de sus necesidades. O sea, todos nosotros luchamos por satisfacer nuestras necesidades de vestido, de comida, de vivienda, de educación, de salud, entre otras muchas otras, entre otras cosas, ¿no? Y básicamente eso es lo que trata la economía. La economía trata al hombre en su lucha por resolver el problema económico.
¿Y cuál es la lucha? ¿Y cuál es ese problema económico? El problema económico es satisfacer esas necesidades que vamos a llamarlas primarias y necesidades secundarias. Las primarias son las básicas que nos hace falta para vivir: alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, servicios, ¿ok? Y quizás algunas secundarias que tienen que ver con cualquier necesidad que vaya más allá de darnos una facilidad de la vida o una vida un poco más cómoda, pero son aquellas que también se ligan o se relacionan con lo que es el lujo, ¿no? De repente a una persona le dará satisfacción colocarse joyas o piezas de oro en su cuerpo, collares, anillos, cadenas, zarcillos, lo que fuese, pero ya son necesidades que pudiéramos estar llamando secundarias, no son básicas para vivir. ¿Okay? Entonces, la economía trata eso, de cómo el hombre resuelve su problema económico. El problema económico desde el punto de vista de sus necesidades primarias o secundarias. De alguna u otra forma, ya esta lámina la hemos comentado con lo que recientemente acabo de decir, pero me dice que que la ciencia económica es la mamá para mí. Me perdonan quizás lo gráfico que se los estoy explicando, desde mi entorno, desde mi punto de vista, en mi percepción y desde mi convicción, afirmo que la ciencia económica es la madre de las ciencias sociales. A partir de la ciencia económica se pueden derivar otras ciencias sociales como son las ciencias políticas, donde están ustedes ahorita, las sociológicas, las psicológicas, entre otras muchas ciencias sociales, la literatura, el arte, etcétera, que tienen que ver o que parten del problema económico del hombre. Entonces, de alguna u otra forma, se resalta en esta lámina que la ciencia económica estudia al hombre en su lucha por resolver el problema económico, que es lo que les acabo de decir, ¿no? Y siguiente párrafo podrán leer lo que les acabo de afirmar, que es el problema económico es la lucha del hombre por resolver sus necesidades primarias o secundarias. De alguna u otra forma también podemos conversar o afirmar otros conceptos u otras, eh, digamos, afirmaciones u opiniones sobre lo que es la economía. De alguna u otra forma, la economía es el estudio del modo en que los individuos y las sociedades deciden usar sus recursos escasos. ¿Por qué son escasos? Yo no lo llamaría escaso a pesar de que la teoría económica siempre utiliza este término. Yo lo llamaría limitado. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. El dinero, ojalá cada uno de nosotros pudiéramos tener dinero ilimitado, pero el dinero es limitado. La tierra, el uso de la tierra por cada uno de nosotros puede ser limitada porque en una población específica y sobre todo allá en los Andes habrán hectáreas de una persona, hectáreas de otra persona, etcétera, etcétera. No es que todas las hectáreas de terreno, de fincas y todas esas cosas una sola persona. ¿Por qué? Porque el espacio también es limitado. El personal, que es otro recurso para poder producir bienes y servicios dentro de una empresa, también es limitado. Entonces, por eso es que esta primera afirmación, la repito, es el estudio del modo en que los individuos y las sociedades, o sea, llámese empresas también, sociedades como sociedad de grupo social y sociedades también desde el punto de vista de una organización, deciden usar sus recursos limitados. ¿Ok? Yo estoy cambiando la palabra escasos por limitados. Otro concepto u otra afirmación me dice que la economía es la ciencia del comportamiento, en gran medida es el estudio de la forma en que la gente toma decisiones. Y aquí me detengo y si yo siempre con un ejemplo, y de repente podemos ver en alrededor de cualquiera de nuestro entorno familiar, de amistad, laboral, de vecinos, personas como quizás puedan dejar de estudiar, por poner un ejemplo extremo, pero
mm, con mucha frecuencia cambian el celular más moderno que pueda haber. Entonces, eso no es problema mío, no estoy aquí yo para jugar a nadie, pero precisamente es parte de la economía. Es la ciencia del comportamiento en gran medida, es el estudio de la forma en que la gente toma decisiones. ¿Ok? Muchas personas de repente pueden decir, no, no voy a comprar una lavadora porque la lavadora es muy cara, pero probablemente tengan, vuelvo a poner el ejemplo del celular, el celular más caro y probablemente hayan, probablemente no, es así, hay celulares más caros que una lavadora. Pero cada quien es libre de tomar sus propias decisiones, eso lo estudia la economía. Entonces, aquí es donde vienen, de alguna u otra forma, el pensamiento económico de cada uno de nosotros, la lógica económica, la prioridad de necesidades, y cada quien tendrá su prioridad en sus necesidades. En mi caso, yo prefiero tener una lavadora, porque me hace falta lavar mi ropa, a tener un celular de última generación. ¿Okay? Obviamente, si puedo tener las dos cosas, bienvenido es. Pero lo que me estoy refiriendo a esta afirmación como es. De alguna u otra forma, yo siempre soy muy respetuoso porque esta tercera observación que les estoy comentando en esta lámina, trato de cumplir a pie de la letra. Los economistas, nosotros los economistas, considero yo, respetando las posturas que cada quien pueda tener, que es un error teñirse de algún color político, porque precisamente nosotros los economistas tenemos que ser las personas más objetivas posibles porque observamos al mundo tal cual como es desde el punto de vista de implicaciones científicas y sociales. ¿Okay? Probablemente estemos de acuerdo con algunas pautas gubernamentales y estemos en desacuerdo con otras, pero precisamente lo que no podemos es tener un fanatismo ciego porque perdemos la objetividad y es parte de lo que trata de decir esta premisa. La economía debe ser objetiva y observar el mundo, los hechos, el entorno, tal cual como está sucediendo. Y de alguna u otra forma, la economía plantea el deber ser, implicaciones de política económica, que a partir de esta última premisa, el enfoque que le daremos a esta carta. La economía también se relaciona con otras ciencias como son las matemáticas, la estadística, la contabilidad, entre otras, obviamente por razones que creo que está de más incluso hasta explicarlas. Eh, los fenómenos económicos o lo que es la inflación, el tipo de cambio, la emisión de moneda, son de alguna u otra forma cálculos matemáticos. La cantidad de habitantes por un país, la cantidad de personas empleadas o desempleadas, la cantidad de producción de empresas, son estadísticas que también maneja la economía. Y la contabilidad es ese orden económico financiero de ver dónde están las cosas en su lugar, de cada cosa en su lugar, es lo que trata la contabilidad. Desde el punto de vista de la economía, entonces hablamos que la economía se divide en dos grandes ramas, que es la macroeconomía y la microeconomía. Y a su vez, la economía busca la producción dentro de un sistema económico, ¿no? Entonces, precisamente estos cuatro conceptos giran en torno a un concepto central que se llama economía, que de alguna u otra forma ya lo hemos conversado. Ya vamos a entrar al detalle de los siguientes conceptos. La economía gira también en torno a los mercados. ¿Ok? Y los mercados básicamente están compuestos por dos grandes figuras, que son las personas que ofrecen bienes y servicios en estos mercados y las personas que compran, que son los demandantes, bienes y servicios en otros mercados. El punto de encuentro entre las personas que ofrecen bienes y servicios y las personas que compran bienes y servicios es lo que vamos a llamar mercados. Y los mercados pueden ser físicos, pero hoy día con la virtualidad hablamos de que hay o un gran desarrollo hacia el e-commerce y hacia los mercados virtuales, donde hay muchas personas ofreciendo sus servicios, productos en línea, y hay muchas personas comprando o buscando satisfacer sus necesidades de esos productos o servicios también en línea o a través de la web o a través del Internet. Obviamente, la oferta
es hecha por empresarios o personas que producen algún bien o servicio, y la demanda es hecha por consumidores o personas que buscan comprar algún bien o servicio para satisfacer dicha necesidad. Obviamente, cuando hablamos ya de mercado, fíjense que como vamos a ir desglosando de lo general a lo específico, cuando hablamos de mercado, vamos a hablar de los distintos tipos de mercados que pueden existir y podemos hablar en primera instancia de la competencia perfecta. ¿Qué es la competencia perfecta? Pues vamos a partir de que todos ustedes estén en San Cristóbal. Entonces, una pregunta sencilla para que entendamos cuántas zapaterías pueden haber en San Cristóbal. Probablemente me dirán muchas. ¿Y cuántas personas usan zapatos en San Cristóbal? Probablemente me dirán muchos. Obviamente, cuando hay muchos oferentes para muchos demandantes, estamos hablando de un mercado de competencia perfecta. Ahora bien, podemos ir al polo opuesto de ese mercado, que es cuántas empresas de servicio eléctricos hay en San Cristóbal. Probablemente ni siquiera en San Cristóbal, sino en Venezuela, me van a decir una. Y obviamente, ¿cuántas personas utilizamos el servicio eléctrico? Todas. ¿Ok? Entonces, cuando existe un mercado donde hay un solo productor de un bien o un servicio para todo el sistema económico, para todo el mercado, hablamos de un mercado monopólico o un monopolio. Seguimos con los ejemplos. Por ejemplo, cuando veamos qué es el oligopolio, los mercados oligopólicos. ¿Ok? Ponemos un ejemplo bastante puntual también en Venezuela. ¿Cuántas marcas de refrescos nacionales hay en Venezuela? Probablemente me dirán dos, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. ¿Ok? Entonces, cuando existe un mercado donde hay pocos oferentes de un bien o un servicio, llámese los refrescos o llámese el mercado cervecero, donde creo que se presenta la misma situación, donde hay dos grandes marcas en el mercado nacionales, estamos hablando de producción nacional, que es la Polar y la Regional, ¿ok? O cuando estamos hablando de prestadores de servicios de telefonía celular, donde básicamente hay tres, Movilnet, Movistar y Digitel, estamos hablando de que esos mercados son pocos oferentes para todo el mercado. Ese tipo o esa figura es lo que se llama mercado oligopolio o oligopolio, como a secas, ¿no? Oligopolio o oligopolios, si lo quieren leer en plural como lo dice la LAM. Obviamente, fíjense que todos estos tres mercados se basan en la producción u oferta de productos o servicios, ¿no? Que estos productos o servicios a su vez los vamos a desglosar en distintos puntos de vista, ¿okay? Donde vamos a ver que hay productos o bienes de consumo, según su naturaleza, hay productos o bienes de consumo y productos o bienes de capital. ¿Qué son esos productos o bienes de consumo? Son esos productos que compramos normalmente para satisfacer nuestras necesidades, la comida, este, la educación, medicinas, etcétera, son bienes de consumo. Un pan o un detergente en polvo o líquido son bienes de consumo, se compran para consumirlo. Mientras que los bienes de capital son bienes que se adquieren para la producción de un bien o un servicio. Por ejemplo, todos nosotros o todos ustedes en este momento que estén viendo el video, lo están viendo a través de un dispositivo electrónico, bien sea un smartphone o una computadora. Eso es un bien de capital. Ese smartphone, esa computadora que tienen frente a sus ojos en el momento que están viendo este video, es un bien de capital. Las empresas compran computadoras para poder prestar o producir el mismo servicio que estén ofreciendo o produciendo. Vemos otra definición u otra clasificación de acuerdo a su función. Hay bienes intermedios y bienes finales. ¿Qué son los bienes intermedios? Son aquellos bienes que se compran o que se adquieren, pero que tienen que someterse a una transformación posterior para finalmente poderlo usar. Para poner un ejemplo muy extremo también, ¿no?
vamos a suponer que compremos esta marca o cualquier marca de estos té de limón, té normales de limón que vienen en polvo como bebida refrescante. Probablemente ese té, el polvito que compremos en ese frasquito, no me sirva de mucho hasta que yo lo convierta a través, le echo agua y lo revuelvo y lo termino finalmente convirtiendo en ese té líquido que me quiero tomar para refrescarme. Eso es un bien intermedio, pudiéramos hablar de un bien intermedio. Los sacos de cemento, el cemento por sí solo no hace nada, hace una vez que se mezcla con agua y lo usamos como pega de bloques o frizar paredes o hacer pisos o lo que fuese. ¿Okay? Eso es un bien intermedio. Por su parte, el bien final es probablemente lo que tengan ustedes colocado en el momento que estén viendo el video, esa camisa, ese suéter, ese pantalón, ese reloj que tienen en su muñeca, son bienes finales, son bienes que una vez que yo lo compro, que cada uno de nosotros lo adquirimos, están listos para su uso final, ¿okay? Es un bien final. O esa hamburguesa que nos comemos en un restaurante, o esa pizza, o lo que fuese, ¿no? Son bienes finales. Bienes necesarios, según su uso, la otra clasificación, son aquellos bienes que son básicos, importantes, imprescindibles para vivir, como lo he vuelto a decir, y puede ser coincidir con el mismo ejemplo. La comida es un bien de consumo y a su vez un bien necesario. La medicina es un bien de consumo y a su vez un bien necesario. Pero todos aquellos bienes que no son tan necesarios, pero sin embargo los pudiese tener, como ya lo dije en ejemplos anteriores, son bienes de lujo. También podemos ver que en la economía existen otros tipos de bienes de acuerdo a su demanda. Podemos hablar de bienes sustitutivos o sustitutos. Por ejemplo, la famosa margarina con la mantequilla, ¿no? O la arepa con el pan, o cualquier otro este, bien que de alguna u otra forma se pueda sustituir uno por otro. Bienes complementarios son todos aquellos bienes que se complementa su uso por, por otro uso como tal. Por ejemplo, el carro con la gasolina, una vez que compramos el carro, estamos usando, somos productores de gasolina. De acuerdo a sus bienes, de acuerdo a su consumo, hay bienes cíclicos, ¿ok? Que son los que se pueden comprar en ciclos, periodos específicos de la economía o del año. Los arbolitos de Navidad, por ejemplo, son bienes cíclicos. Los disfraces para los niños en carnaval son bienes cíclicos. Y los de demanda continua son aquellos bienes que se compran todo el año. ¿Ok? Seguimos entonces con los factores de la producción. Todos estos bienes en cualquier organización se necesitan factores de la producción como es el factor tierra, trabajo, capital y la capacidad emprendedora. El factor tierra son todos aquellos recursos o el espacio físico que se necesita para la producción de bienes y servicios. El factor capital son el equipo, maquinarias, herramientas, etcétera, que yo puedo estar necesitando para producir cualquier bien o servicio. ¿Okay? El trabajo es el personal, la mano de obra que se necesita para la producción de cualquier bien o servicio. Y la capacidad emprendedora es que cualquier empresa que necesite o que quiera producir debe tener claro qué es lo que va a producir, qué bien o servicio quiere producir. ¿Ok? Este, Eso es con respecto a los factores de la producción. Por último, hablamos de la economía y las tendencias en los últimos años, que es, por ejemplo, lo que lo vamos a denominar, lo denominamos los colores de la economía. Estos colores de la economía
como ven en la lámina, tienen que ver con esas tendencias económicas que se han desarrollado en los últimos años, como por ejemplo es la economía verde, que tiene que ver, como lo ven en la lámina, con todo lo relacionado al planeta, la preservación del planeta, la parte ecológica, por eso se llama economía verde. La economía azul, con el uso, cuidado, preservación de océanos, mares, aguas, ríos, etcétera. La tecnología, la economía o la economía de tecnología o la economía amarilla, tiene que ver con todo lo que es la tecnología y lo que estamos viviendo hoy día y lo que estamos haciendo en este momento. En este momento somos partícipes de una economía amarilla, nos estamos educando, se están preparando a través de la tecnología, no estamos en un salón virtual, en un salón presencial, sino estamos en un medio electrónico a través y aprendiendo a través de la tecnología. La economía roja, que tiene que ver con el consumo y el consumo por aquello de la pasión y la pasión por aquello de, la, de los gustos, preferencias, eh, esa quizás, ¿cómo se llama? Capacidad que podamos tener en comprar y a veces productos y servicios que a veces no necesitamos, pero que consumimos, es un poco lo que se llama la economía roja, ¿no? La economía naranja, que tiene que ver un poco con lo que se llama la propiedad intelectual, eh, tiene que ver con movimientos de teatro, obras literarias, literatura, libros, etcétera. ¿Ok? La economía gris, vamos a llamarlo de esa forma, a pesar de que los colores se parecen bastante en la lámina, que es aquella economía donde precisamente a esas personas mayores de 60 años, a los que llaman adultos mayores, se les da un trato preferencial, se les da un trato distinto, producto de ese nivel de vida donde han estado, es lo que llamamos la economía gris. La economía plata, por llamarlo de una forma, tiene que ver con lo que se llama la evasión de impuestos. Es lo que comúnmente tenemos en alguna tienda, dice no, sin factura y se está evadiendo impuestos, es parte de lo que le llamamos la economía plata. El mercado negro, ya sabemos un poco, aquí en Venezuela somos especialistas en mercado negro, desafortunadamente. Lo hemos vivido en muchos rubros y en muchas épocas de nuestras vidas. Y la economía púrpura, ¿okay? Tiene que ver un poco con la equidad de género, ¿no? En muchos países es bien importante e interesante y discriminatoria sobre lo que es si somos hombres, somos mujeres y las nuevas tendencias que hoy día nos ha impuesto la sociedad. Bueno, en esencia, hasta aquí llega nuestra primera inducción. Espero les sea útil. Por favor, lean el aula, revisen el aula virtual, realicen las actividades. Es importante, básico y trascendental para su nota entregar las actividades a tiempo. Existe un canal, un WhatsApp, que ayer lo vi con indignación, me perdonen, yo no estoy aquí para regañar a nadie, pero sí quiero que reflexionemos que por educación, si se crea un grupo y el profesor les habla, lo menos que yo quiero es una respuesta, y nadie me contestó, sino al final tuve que decir que por favor se comunicaran conmigo. Probablemente ustedes ahora vaya a ser al revés y vayan a necesitar ustedes de mi atención y me llamen por ese o me escriban por ese grupo, con gusto, porque hay que predicar con el ejemplo, los atenderé de forma lo más inmediata posible. Espero verlos por aquí. El trabajo mío es tan importante como el trabajo de ustedes. Ustedes están aquí por voluntad propia, porque quieren hacer un esfuerzo, porque quieren sacar un título. Y yo estoy aquí porque yo es un compromiso que tengo con ustedes. Entonces sería también por educación, urbanidad y buena manera de ser esa reciprocidad en la comunicación y poder saber yo con quién estoy hablando y poder comunicarnos e intercambiar de forma personal. Entonces los dejo, esperemos que la próxima clase verles la cara, conocerlos, de tener algún tipo de noticia de ustedes, tener comentarios de parte de ustedes, preguntas, para eso estoy aquí, para aclararlas y hacer esta comunicación y este proceso de educación lo más educado posible y lo más
participativo posible y lo más interactivo posible, con el fin de de que ustedes ganen. No estoy ganando yo nada, están ganando ustedes. Yo me llevo la satisfacción de enseñarle a un grupo de profesionales como ustedes. Entonces vamos a, a hacerlo de la mejor forma. Es un llamado, por favor, que les hago a reflexión y a tener esa elegancia académica desde el punto de vista bidireccional. Que pasen feliz día y nos vemos dentro de 15 días por esta vía y por favor revisen su aula virtual. Que estén muy bien. Hasta luego.